Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos una semana más aquí a Madrileños por el Fútbol, como siempre, en la Casa del Fútbol Madrileño, en la Real Federación de Fútbol de Madrid, en su canal, como siempre, en RFFM Play. Así que, una semana más, estamos aquí, os habla Gabriel Fernández, y a mi lado, hoy lo tenemos lejos, con quehaceres de la Federación, pero como siempre, acompañándonos, Borja Casado, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. Pues bien, contento de poder estar una semana más en Madrileños por el fútbol. Además, tenemos un protagonista muy especial y bueno, ya programa número 64. Y Borja, ¿hasta dónde nos vamos hoy? Hoy destino exótico, entre comillas, ¿no? Hoy viajamos lejos, nos vamos a ir hasta Malasia y vamos a estar con un futbolista madrileño que en España ha llegado a jugar en la segunda división, en la Liga Hypermotion o la Liga de las Hipertensiones, como también la llaman en algunos memes. Y bueno, un jugador con experiencia en el Alcorcón, también en el Cartagena y ahora pues está en un equipo que, por lo que he visto en Google, tiene unas siglas que en España pues se indicaría otra cosa, JDT, pues ya los espectadores vamos, que imaginen, pero bueno, lo vamos a dejar en el Johor Darul Tazim, no sé si lo he dicho bien, Oscar, me vas Sí, a perdonar mi pronunciación, pero bueno, lo dejamos en el Johor FC y bueno, pues nos vamos hasta Malasia. El apodado Spanish Johor, porque allí lo tenemos, lo estáis viendo ahí arriba con la camiseta de su equipo desde Malasia para RFFM Play, aquí en este canal, en Madrileños por el Fútbol, tenemos a Óscar Arribas. Óscar Arribas, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. hola, buenas tardes. Muchas gracias. Borja, ¿qué es lo primero que le preguntamos a nuestros madrileños? Que yo ya estoy deseando. Bueno, pues la primera pregunta, Óscar, sobre todo, madrileño, ¿de dónde naces, dónde te crías y dónde empiezas a jugar al fútbol? Pues mira, yo nací aquí en Getafe, ¿vale? Y me crié en Parla. Mis padres, bueno, mi familia entera es de Parla y me crié aquí, en Parla. Aquí empecé mis primeros pasos y donde empecé a jugar al fútbol. ¿En la Borja, agrupación parla deportiva o casa de la jugadores, escuela? ¿eh? No, era un equipo de fútbol sala de aquí, un equipo parleño de fútbol sala, se llamaba Cebrisan. Y a Ah, partir de ahí me empecé suena, me y suena. bueno, pues va subiendo de categorías, luego fútbol 7 y ya luego fútbol 11. Ya todo eso fue en el Parla, fútbol 7, fútbol 11 en el Parla. Borja, lo que te comentaba, parla casa de jugadores, ¿eh? Hablábamos de los Mayoral, hablábamos también de Morales y compañía el otro día. No sé, ¿qué tiene Parla para que saque tan buenos jugadores, Y Óscar? Julián Calero, Y Rafa Julián Benítez también Calero, que no pasaron se por nos el olvide, Parla, ¿eh? que además nos sigue el míster, ¿eh? Mm. Que no se nos olvide. Óscar, Sí, al final también está Iván Calero, que creo que no le habéis dicho, el hijo, que sí, está en el Zaragoza, y también a otro más, a Kieme, es que verdad. estaba en el Rayo, en el Almería, Sergio Kieme. Y bueno, pues no sabemos qué tiene Parla, pero ojalá sigan saliendo jugadores de aquí, que al final es una ilusión. Aquí desde niño nos juntamos en los colegios y jugamos entre nosotros, ¿sabes? Ya sea pues por una botella de agua, por lo que sea, pero aquí nos juntamos y siempre nos colábamos en los colegios a jugar pachanguitas entre todos los chicos de aquí de Parla. Y de ahí es donde hemos aprendido un poco también a jugar. Borja, mucho fútbol de barrio, ¿eh? Lo que estoy escuchando, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora hablaba Óscar de jugadores que pueden salir de Parla. Yo recuerdo a Aitor Corredor, que con 15, 16 años debutó en el Parla en tercera división, luego pasó a la cantera del Real Madrid, luego volvió al Parla. Ahora le tengo perdida la pista, pero bueno, siempre es bueno que de la agrupación deportiva Parla y que de los Prados salgan futbolistas que dan el salto al fútbol profesional. Después de tu paso por el Parla, Óscar, no sé si ya llegas al Alcorcón en categoría cadete, categoría juvenil o hay un largo recorrido todavía que contar. No, no, no. En cadete me fui al Lugo Fuenlabrada, ¿vale? Mm. Lugo Fuenlabrada, donde Fernando Torres y eso. Y luego ya me fui al Alcorcón de ahí. A juvenil de primer año me fui al Alcorcón. Me llamaron y tal y me dijeron que les había gustado mi última temporada en el Lugo Fuenlabrada y me firmaron. Y allí estuve, pues estuve los tres de juveniles. En tercero de juvenil debuté con primer equipo con 18 años. Empecé a jugar un poco rueda primer equipo y filial. Y al final con 20 años ya es cuando me consolido en el primer equipo como jugador de primer equipo porque tenía una cláusula que si jugaba 10 partidos, por ejemplo, en segunda me ascendían a ser jugador de primera plantilla. Y ahí me quedé ya. Estuve en Alcorcón creo que un total de 8 o 9 años entre cantera
y fútbol profesional, y de ahí me fui a Cartagena. Yo te quiero ¿Sabes? Ahí en preguntar, Cartagena estuve 6 meses y luego ya llevo aquí 2 años y medio en Malasia jugando. vamos a ir desgranando un poco, Óscar. Borja, tú que eres nuestro experto en fútbol madrileño, el Lugo fue Labrada, que ahora es Fuenlabrada Atlantis, ¿no? Esa es la primera Eso etapa, es. ¿no? Mm, Ha habido una fusión entre ambos clubes y ahora es el Eso es, Fuenlabrada eso Atlantis. es. Ujú. ¿Qué más le podemos preguntar, Borja? Yo creo que había que centrarnos en Alcorcón, que ha pasado tantos años allí, ¿verdad, Borja? No sé cómo fue tu debut, Óscar. Tu primer partido. O sea, empiezas en el B, al fin y al cabo, luego ya vas cogiendo ritmo con el A. Cuéntanos esa experiencia entre el B, a caballo con el primer equipo, cómo te vas asentando. Cuéntanos. Pues sí, a ver, al final en el filial tuve un primer año, creo, un segundo año de lesiones de tobillo, tuve 3 o 4 15 de tobillo que me hicieron pensar mucho, incluso a dejarlo y centrarme en temas de estudios y todo eso, porque veía que salía de una lesión y me metía en otra, ¿sabes? Entonces, Ujú. pues al final estuve como un poco en ese proceso de valorar si seguir con el fútbol o dejarlo y meterme en los estudios de nuevo. Y al final pues tuve la suerte de que vino un entrenador que confió en mí en la pretemporada de primer equipo, que era Fran Fernández, me dio la oportunidad y ahí fue donde me consolidé entre pretemporada y partidos que él me dio, pues me quedé en primera plantilla. En cuanto al debut del partido, pues bueno, debuté contra el Español el 29 de noviembre del 16 y la verdad que es que no se puede escribir tanta emoción y tanta ilusión que le sentí en ese momento porque es un sueño. Al final todo futbolista está jugando ahí con gente que los tenías en cromos o con gente que ha jugado en primera división, ¿sabes? Pues era un sueño para mí. Y creo, si no me equivoco, Borja, corrígeme tú, fue la eliminatoria en la que os cargáis al Español, ¿verdad? En tanda de penaltis allí en Cornellá, ¿verdad? Esa es. Joder, qué bueno, ¿no? Buen Sí, sí, debut, sí, buen sí. campo. Sí, además que, bueno, yo debuté en Santo Domingo, Claro. pero bueno, jugaron todos los gordos. Jugaron Caicedo, jugó Reyes, ¿sabes? Jugaron jugadores buenos del español. Ujú. Borja. Estaba mirando ahí ese debut, esa ficha. Bueno, en Liga es verdad que el debut se produce a lo mejor un poco más tarde, ¿no? Por lo que he Sí. visto, se produce contra el Sevilla Atlético en Santo Domingo. Mm. ¿Y qué sensación es esa de un canterano que llegas desde el juvenil? No sé si ya tenías ahí los 19 o estabas a punto de cumplirlos. Bueno, Mm. veo que eres de octubre, entonces todavía tenías los 18. Esa sensación, ese primer partido en Santo Domingo, ¿qué se te pasó por la cabeza? Porque es verdad que ya habías jugado con los mayores, pero ese día era ya jugar en casa. Sí, no, al final en Copa también mi primer debut fue en Santo Ah, bueno. Domingo, entonces sí, la sensación fue parecida, pero en Liga también ya fue como un plus porque en Copa del Rey, bueno, es especial, pero en Liga era como más, ¿no? Era lo que yo estaba siguiendo desde niño, con 15 años estaba de recoger pelotas ahí en Santo Domingo, pasando los balones a los jugadores para que sacasen rápido y al final luego me vi ahí jugando con ellos y la sensación es increíble, la verdad. Claro, porque en aquella época estabas con los David Rodríguez, los Toribio, estaba Sí, Dimitrovic, si no me equivoco, de portero, sí. todos esos, ¿no? Estaba Eddie Silvestre, que ahora está De actualmente en mi Silvestre. equipo también. Bueno, muchos jugadores también, estaba Carlos Belvis, había Ujú. gente, ¿sabes? Laureano Sanabria, el del Depor. Había habido gente que ha jugado en Primera División y gente que ya os digo que he tenido en cromos y jugar con ellos es como un sueño, ¿sabes? Jo, qué guay, Borja, qué guay. La Sí, verdad es sí. Yo que. Y además el recuerdo, Alcorcón a mí es recuerdo antes de un. debutar, además, Dime. recuerdo antes de debutar, que es una anécdota que os voy a contar, de ir en el coche camino a Santo Domingo, todavía no tenía ni carné. Iba con mis padres al partido y me pasó el utillero una foto de mi camiseta colgada en la taquilla, con la percha y tal, y de romper a llorar ahí en el coche con mis padres y de camino al partido, ¿sabes? Tuvo que ser, Así que, Qué guay. alucinante tuvo que ser ese sí, sí, momento. alucinante. La verdad que Y sí. ahí, con 18 añitos. El número 41, estoy viendo aquí, que estoy repasando Sí. la plantilla de aquel Alcorcón, ahí Mm. Sí, aquel Alcorcón que se salva contra el Mingotra, Lugo con. en la Sí. última jornada, ¿no? Que al fin y al cabo Ujú. fue una jornada que fue mucho lío, que además medio salváis primero en el campo de Lucán Murcia, pero ya tú ahí sigues con los pasos del B y luego ya sí consigues, a los, si no me equivoco, 2 años ya, aclimatarte ya, Sí, centrarte ya en el primer equipo, ¿verdad? sí. Ahí tuve 2 años de filial, sí, entrenaba mucho con primer equipo, pero
jugaba con filial, ¿sabes? Ujú. No estaba tan en rueda primer equipo de partidos, pero sí de entrenamientos. Y ya es cuando os digo que a los 20 años justo viene Fran Fernández ahí de entrenador y confía en 3 o 4 jugadores de la cantera, del filial. Y bueno, pues ahí en pretemporada le gusté bastante y gracias a su confianza pues me la dio a mí y me hizo jugar un montón de partidos. Creo que hice 30 y, no me acuerdo, 34 partidos en segunda división o 38, no me acuerdo. Por ahí estaba la media. Borja, tú que lo estás viendo seguramente. Yo veo aquí 33 en la 19-20 Eso, 33, ahí, eso, tienes razón. y 33. Estoy viendo la Copa del Rey que hizo el Alcor en la 2016-2017, en la que debuta, que no recordaba yo que el Alcorcón había llegado hasta los cuartos de final, sí, que le toca al que había Córdoba derrotado en cuartos de con el final. Alavés, Sí, señor. que pierde 0-2 en casa, que empata a 0 en Mendizorroza. Y no recordaba yo que hubiera llegado el Alcorcón tan lejos. Siempre todos nos quedamos con ese Alcorconazo Mm. en la temporada 2009-2010, pero es que 7 años después hizo una gran competición copera el Alcorcón, que esa temporada, si no me equivoco, tuvo a Colmin Contra y a Julio Velázquez de entrenadores. Fran Fernández había estado la temporada anterior cuando, si tampoco me equivoco, todavía eras... No, bueno, estuvo la siguiente, ¿no? Sí, Estuvo la siguiente que ya en la 19-20, que ya fue cuando te dio mayor esa, protagonismo. esa Bueno, 19-20. sí, pues también estuvo por ahí Cristóbal Parralo. Has tenido buenos entrenadores, sobre todo Julio Sí, sí. Velázquez, ¿no? También. Mm. Al final, ¿con qué te vas quedando de cada uno? Bueno, la forma en la que trabajan y te ayudan a aprender, porque al final ver el fútbol en la tele no es como vivirlo día a día entrenando y analizando tácticamente pues todo, ¿no? Cómo entrena cada uno y cómo es personalmente de tú a tú, de cara a cara, el entrenador también te quedas mucho con eso, ¿sabes? El que sean buenas personas y que te enseñen un poco más del fútbol, pues se agradece. Estoy viendo, Oscar, si no me equivoco, fue la 19-20 y al final la 20-21, que es cuando tú estás en segunda con el Alcorcón, que vives como dos etapas, ¿no? La que tiene Mm. público y la que no tiene público, porque a los jugadores, que siempre lo comentamos mucho, ¿verdad, Borja? Os trastoca el tema de la pandemia y a ti en ese caso te pilla un Santo Domingo que lo ves hasta marzo lleno, bueno, lleno prácticamente, algún que otro día, y luego ya lo ves vacío. No sé cómo los jugadores vivís esa sensación de tener que saltar al campo, de decir, ostras, me apoya todo el público a de repente jugar sin público. No sé cómo vives tú esa sensación, Oscar. Sí, al final eso es una pregunta que me la ha hecho mucha gente, que cuando pasó lo del COVID, que se sentía al jugar sin público, ¿no? Y para nosotros fue raro porque al final es como un entrenamiento. Tú era competir con gente, es como que ellos te apoyan en tu estadio, pues son como el número 12, ¿no? Pero cuando ahí salías, que recuerdo nuestro primer partido en coronavirus, que fue contra el Sporting, que encima perdimos 0-2 ahí en casa, porque ya os digo, salimos a la sensación de que era como un amistoso, ¿sabes? Como que no competías en liga. Y tanto para nosotros como para el Sporting, pero claro, al final para el Sporting es un partido que no tiene ni fans rivales ni nada, ¿sabes? Y para nosotros era como un amistoso normal y corriente. Entonces, bueno, pues al final así lo vivíamos. Salir a los campos vacíos, campos como el Depor, como el del Sporting, así vacíos, no es lo mismo que con gente. El fútbol sin gente no tiene nada que ver, de verdad. Y luego toda la logística que había que llevar con aquello del COVID, que si Mm. test, que si mascarilla, que si Sí. distancias de seguridad, los entrenamientos controlados, te tomaba la temperatura, bueno, una serie de circunstancias que nos tocó vivir y sobre todo a los que erais profesionales en aquella época, era muy diferente, ¿no? A lo que ocurría con el fútbol no profesional, pero al final, ¿cómo te veías en esa burbuja? Buah, la verdad que eso sí que lo llevamos mal, ¿sabes? Porque los entrenamientos incluso nos daban un balón a cada uno, nos hacían ponernos cada 3 4 metros, correr con el balón. No eran entrenamientos tácticamente trabajados, era como, toma, coger un balón, hacer unos toques, pegar unas carreras con el balón y poco a poco, pues, según iba mejorando el tema del virus, pues ya ibas juntando a la gente, ¿sabes? Al final siempre hacían muchos test, tanto de nasales como bucales, pero siempre caía uno, sea un día u otro, siempre había alguien infectado, ¿sabes? Entonces, bueno, se llevó bastante mal, la verdad. En el vestuario igual tampoco se podía estar, tenías que ir vestido de casa, no te podías duchar cada vez que terminabas sudado y te ibas a casa sudado en el coche. O sea, se llevó bastante mal, la verdad.
O sea que psicológicamente, Óscar, no sé cómo lo viste tú, pero a algunos compañeros pues le podría haber afectado, ¿no? Sí, 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 a un montón de compañeros. Además, luego ya sabéis que el virus, quien se infectaba, había Ujú. gente que le daba más fuerte o le daba más flojo. Por ejemplo, yo tenía compañeros que me decían que ellos intentaban correr después de haberse infectado y decían que no podían respirar por los pulmones, problemas de respiración fuerte, ¿sabes? De tener que parar, ¿sabes? Yo en mi caso, gracias a Dios, también lo pasé, pero no me pegó tan fuerte corriendo, ¿eh? A nivel profesional. Luego, por ejemplo, estuve 2 días muy malo y tal, pero no corriendo y eso nunca lo llegué a notar, ¿sabes? Y que no tuviste secuelas posteriores y que, bueno, Sí, que no te sí, dejó ahí esas secuelas que a algunas personas mm, sí les ha dejado, incluso eso es, con eso es. con mayor tiempo. Mm, Era raro, ¿no? El jugar sin público, el estar concentrado. No sé si también tenéis restricciones de poder estar con la familia, de no poder estar con la familia, porque, bueno, en una de esas temporadas, bueno, ya vimos lo que ocurrió con el Fuenlabrada en esa última jornada contra el Depor, que se tuvo que suspender el partido, que se jugó varias semanas mm. después. Vosotros creo que no tuvisteis así nada raro, ninguna suspensión ni nada raro de aquello, ¿no? No, nosotros ya os digo, igual llegaba una semana, habían 3 o 4 infectados, los mandaban a casa y en casa luego los hacían los test, ¿sabes? Cuando estuviesen negativos volvían y ya está, pero no tuvimos nada raro, no tuvimos nada raro. Igual una semana que tuvimos muy fuerte, igual de 7 8 ¿sabes? Infectados, pero no recuerdo nada raro en ese aspecto. Yo te quiero preguntar, bueno, esa temporada al fin y al cabo acabáis mitad de tabla, décimos, si no me equivoco, por ahí, y luego también la 2021 os costó un poco más, también sin público. Yo recuerdo que el Alcorcón lo pasó mal durante toda la temporada, intentando ahí la salvación, finalmente se consigue en un partido contra el Español. Óscar, ¿cómo visteis esa temporada en la que, que nos vamos para abajo, que nos vamos para abajo y al final conseguís sacar la cabeza de allí y conseguir la salvación? ¿Cómo la vivisteis? Bueno, al final ahí también empezamos eso, lo que tú has dicho, empezamos mal y cuando te metes en una dinámica de no ganar partidos o de no conseguir puntos y ves que no avanzan, la gente, los equipos de arriba avanzan, es una dinámica muy, muy difícil, ¿no? Salir de ahí. Pero es verdad que luego con los nuevos fichajes, el equipo siguió creyendo, el club también nos decía, oye, que soy buena plantilla, joder, no merecemos esta situación. Y bueno, pues poquito a poco los jugadores íbamos tirando, salían capitanes y salían gente importante y nos decían, oye, chicos, que de verdad que no tenemos mal equipo, que esto hay que sacarlo. Y al final entre todos pudimos conseguir la salvación, que era el objetivo de ese año. Y luego después, al final, la temporada siguiente, Óscar, se confirma el descenso. Tenéis varios cambios de entrenador. Llega incluso a estar a Anquela, que al fin y al cabo es una figura en el Alcorcón. ¿Tú cómo vives ese año a nivel personal? Que ves que pasa 3 entrenadores, que la situación no sale adelante, ya volvéis a tener público. Óscar, ¿tú cómo lo vives eso? Pues fue muy duro, ¿no? Porque al final creo que recuerdo que ese año los 5 primeros partidos perdimos Sí. los 5. Y ya ahí, cuando lo que os he dicho antes, o te metes en esa dinámica de no ganar, ¿sabes? Si tienes buen equipo, porque tú te ves con otros equipos y no te ves tan mal equipo. Lo que pasa que al final, esa dinámica de perder ahí 15 puntos, y justo creo que ahí echaron Anquela por ahí, en esa, ¿sabes? Echaron Anquela como muy rápido. Y al final, pues bueno, trajeron un nuevo entrenador, tuvimos que intentar salir también de esa racha. Y recuerdo que el entrenador subió del filial. Mm. ¿Vale? Y nada, luego el equipo ahí algo mejor y tal, pero bueno, porque por el cambio de entrenador, como ya sabéis, ¿no? Al final los cambios de entrenadores ayudan y cambian mentalmente. Y nada, y luego ya al final vino Fran Fernández también, que ya, bueno, el hombre vino y el equipo estaba ya prácticamente casi descendido, había que hacer un milagro que en esa dinámica no se consiguen. Al final, mirar el Málaga hace 2 años, creo, ¿no? No me acuerdo. Sí. Y el Cartagena este año, te metes en una dinámica así y es que por mucho que tenga buen equipo, no la consigues sacar de verdad, que es muy difícil. ¿Sabes? Sobre todo mentalmente, porque tú entrenas bien y te sientes bien, pero llegan los partidos, te meten un gol y ya es como, ¡buah! Ya estamos otra vez aquí en el ajo, ¿sabes? Y es complicado, es complicado. Joder, me mola mucho, Borja, lo que estabas diciendo, Óscar, porque al fin y al cabo, sobre todo al fin y al cabo, la gente, la afición, se queda con el, bueno, ya estamos otra vez, es que se vienen abajo. Y Borja, ¿verdad? Me mola a mí mucho eso de que comparta lo que siente el futbolista, porque al fin y al cabo son personas, ¿verdad, Borja? Eso es. Fue una temporada, yo la recuerdo además complicada. Hablaba incluso con gente de prensa
del Alcorcón y me decían que prácticamente estaban preparando el descenso en cualquier momento, que en cualquier momento les podía llegar el momento del descenso. Al final, pues bueno, pues en prensa pues tienes que hacer las publicaciones pues de aquella manera, ¿no? Porque al final tienes que anunciar que tu equipo ha descendido y no es nada cómodo, igual que cuando estás en un equipo que lleva una buena dinámica, que pueda ascender y preparar creatividades chulas, pues cuando tienes que preparar descensos, pues podía suceder en cualquier jornada. El Alcorcón estaba lejísimos de la permanencia y bueno, pues fue una temporada dura, sobre todo también para el fútbol de Madrid, porque creo que también descendió el Fuenlabrada Sí, este quedaron año. los dos últimos, fue Labrada y Alcorcón. Pero bueno, poco a poco hemos ido recuperando ese lugar, ¿no, Borja? Ese espacio madrileño. Vimos que el Alcorcón volvió a ascender. Todavía tiene oportunidades ahora, ¿eh? Borja, o sea, está Sí, sí, difícil, no, no está lejos pero no del imposible. play. Borja. Sí, del playoff no está lejos ahora mismo el Alcorcón. No sé si desde Malasia tienes oportunidad de seguir a lo que es tu equipo y tu casa, ¿no? Sí, 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 yo lo sigo, ¿sabes? Al final, para mí fue una pena ese descenso y bueno, luego me alegré cuando volvió a subir Fran Fernández ahí de primera red y me alegré muchísimo. Allí no lo puedo seguir a nivel online, pero lo sigo a través de aplicaciones y tal y bueno, estoy súper enganchado. Yo tengo la sensación, Oscar, de que a ti Fran Fernández te ha marcado muchísimo como técnico, ¿verdad? Sí, sí, claro, al final no dejo de ser el entrenador que me dio la oportunidad para estar donde estoy, para ser quien soy ahora mismo. Y bueno, esa confianza que deposito en mí, yo siempre se la estaré agradecido. Y nada, pues eso, desearle toda la suerte del mundo, que está jugándose ahora el ascenso con el Murcia y va a estar ahí en playoff si no llega a pasar como primero. Y otra cosa, si perdona Borja, al fin y al cabo lo hemos nombrado. Es figura del Alcorcón. ¿Qué tal con Anquela? Bien, bien, bien. Anquela era un entrenador increíble y bueno, como persona también un 10 sabía cómo llevar el vestuario, tácticamente pues trabajaba bien y nada, yo la verdad que me llevaba muy bien con él. Borja. Eso estaba mirando, que tuvo Anquela prácticamente toda la temporada 2021 después del cese de Mere Hermoso y luego la 21-22 es verdad que solo le tuvo 6 partidos, luego llegó Jorge Romero que había estado en el B, que anteriormente había estado en la cantera del Real Madrid, anteriormente también había hecho playoff con el Alcorcón B y luego ya volvió Fran Fernández que como bien dice fue el entrenador que le dio la continuidad en segunda división en la temporada 19-20. Entonces, no sé si te dio pena no quedarte en el Alcorcón o al final tu oportunidad estaba en el fútbol profesional. Cuando descienda a primera ref, tú tienes la oferta de Cartagena y entiendo que tendrías alguna más. No era fácil porque venías de un equipo que había descendido, pero supongo que ese verano sonó el teléfono bastante porque al final eras un jugador joven, con calidad, con desparpajo, con deporte. Sí, al final me costó mucho dejarlo. De hecho, yo, por muchas segundas que me viniesen, tenía claro que yo quería continuar en Alcorcón, porque al final un descenso lo puede tener cualquiera, ¿sabes? Y luego, pues pelear por el ascenso del primer año, pues siempre es lo normal en un equipo que acaba de descender. Pero bueno, es verdad que no se dieron las cosas. Intentamos el club y yo llegar a una negociación que no se dio. Y yo me fui, pues, la verdad que triste porque bueno, en ese momento yo tenía pensado continuar, pero bueno, se dieron las cosas como se dieron. Y lo que tú dices, me llamaron creo que 4 o 5 equipos ese año de segunda y el que más me llevó a firmar fue el Cartagena, porque bueno, por tema de ciudad, de cómo había acabado el año anterior, de lo de la plantilla que tenía y de, bueno, de que iban para allá creo que 2 jugadores más, como Borja Valle y Iván Calero también que fueron para allá, pues me hizo también el firmar allí. ¿Y qué tal ahí en Cartagena? Porque tienen un pedazo de estadio, Cartagonova. Además, No. termináis novenos esa temporada. No hacéis mala temporada con el Cartagena. Cuéntanos esa experiencia allí. Pues a ver, allí la verdad que bastante bien también, las instalaciones, el club, todo muy familiar. La verdad que estuve, de verdad os lo digo, 6 meses agradecidos porque, bueno, me llevé de allí mucha gente que bueno, los considero como futbolistas familiares, ¿no? Como que llevo un montón de tiempo con ellos. Y la verdad que bastante bien. ¿Qué más? Lo de la afición también increíble, porque ten en cuenta que ese estadio siempre se llena, casi siempre. Y luego hice muchos amigos allí y tal que me llevo para siempre. Así que en Cartagena estuve una etapa muy bonita, 6 meses,
que bueno, al final me llegó esta oferta también de Malasia y en ese momento, justo cuando me llega, no estaba compitiendo, no estaba jugando en ese momento con Luis Carrión y la valoré y dije, oye Luis, hablé con el entrenador y le dije, si no voy a jugar o si crees que no estoy en tus planes, pues intento buscar una salida tanto para ti, bien para ti que te van a traer otro jugador y bien para mí que tengo una oferta bastante buena. Y así se dio. Joder, me impresiona Borja cómo habla con esta naturalidad de estas cosas que nosotros lo vemos desde fuera como, uy, qué rollo ahí de agentes y de jugador y de entrenador, ¿no, Borja? No, no, con lo que hemos tenido por madrileño por el fútbol, de agentes, entrenadores que han Sí, sí, puteado sí. a futbolistas, pues bueno, nos sorprende esa facilidad de dejar la segunda división de España para ir al máximo nivel de Malasia. Y bueno, no sé cómo afrontaste ese cambio, porque ya llevas 2 años y medio. Eso quiere decir que te has adaptado, ¿no? Sí, sí, a ver, al final no os voy a engañar, me costó mucho sobre todo dejar la segunda división porque al final estás en el fútbol profesional, que es lo que siempre has soñado, ¿no? Y jugar en España, aquí tienes la familia, tienes todo el mundo. Y irme tan lejos, al final me costó bastante, de verdad os lo digo, porque siempre yo soy muy familiar y bueno, mira, ahora vengo y estoy cuando voy a España me tiro un mes ahí con la familia y sin parar, ¿sabes? Familia y amigos. Pero, por ejemplo, para ir para allá, para Malasia, me costó un montón. ¿Qué me hizo ir para allá? Al final, que juegan Champions League de Asiática, que puedes jugar contra Cristiano, contra gente así, ¿sabes? Como Benzema, como Neymar cuando Ujú. estaba en el Hilal. Y allí, que son campeones de todo, tiene un estadio de 40.000 personas Ostras. y que son los campeones. Allí es como el Real Madrid o el Barcelona de Malasia, ganan todo o siempre están peleando ahí para ya ser bueno, primero ganan todo, la liga la ganan siempre. Las copas al final sabes que son una suerte, ¿sabes? ¿No? Pero bueno, de momento llevamos 3 años ganando todo, que es un club que ya os he dicho, campeón, campeón. Cuando juegas por ahí eso te temen, porque obviamente siempre los partidos de casa ganamos siempre más de 3-0, ¿sabes? Y fuera de casa cuando se complica un poquito más por el tema del césped, que no está tan bien, son campos que bueno, van poco a poco ahí mejorándolos, pero es difícil, ¿sabes? Allí económicamente no es, por ejemplo, como en España, que se vive fútbol, fútbol y fútbol. Bueno, pero En casa, cuarenta en mil casa vais sobrados entonces, ¿no? Sí, en casa ya os digo que tenéis que verlo. No bajan exceptuando Champions, ¿vale? Porque en Champions ya juegas nivel segunda división, primera división. Lo que es liga, copas y todo eso, en casa menos de 3-0 no sueles quedar. O sea que ahora mismo estamos hablando con un tipo que tiene 3 títulos de liga bajo el brazo ahora mismo, ¿no? No, ahora mismo tengo 2 de liga, 2 de copa. Bueno, allí la Copa del Rey se juega en dos tandas, ¿no? Son como Sí. 2 copas del Rey al año. Pues yo tengo 4 títulos cada año, tengo ocho. Ostras. Ocho Borja. títulos. Sí, sí. 2 ligas, 4 copas y 2 supercopas llevo. ¿Tú qué dices, Borja? No está mal el palmarés de Oscar, ¿no? Bien, 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 bien. Y a nivel futbolístico, ¿cuentas con minutos? ¿Eres titular indiscutible? Mm. ¿O ha habido momentos mejores o peores? Pues aquí no te voy a engañar. El primer año me costó mucho adaptarme porque también allí tener en cuenta que allí no es invierno, allí no hay etapas del año, ¿no? Allí es siempre verano, allí hay 30 grados como mínima y siempre el calor ese pues nos costaba mucho a Y los, mucha a los humedad, sobre todo, extranjeros, ¿no? nos ha costado mucho arrancar desde que llegamos, pero bueno, hasta que te adaptas y tal, el primer año me costó un poco más de minutos. Jugué pues la mitad, yo qué sé. Igual si hay 50 partidos, jugué 25, 20, 30 más o menos, ¿no? No jugué Ujú. todo. Pero este año he de decir que he jugado todo, todo. Teníamos un entrenador que confió mucho en mí también y bueno, pues he jugado todo. Yo creo que habremos jugado 60 partidos, habré jugado 55. Joder, ni tan Así mal. que este año la verdad que bastante bien. Hemos pasado también de Champions, que eso nos dio individualmente a cada uno también como un nombre, ¿no? Porque la Ujú. Champions Asiática también es fuerte. Y nada, y la verdad que muy contento, muy contento. Y ahora quieren hacer, si no me equivoco, Oscar, ahora te preguntaré un poco más a fondo por el Johor, como dos bloques en Champions, ¿no? Como un lado Oriente Medio, algo así, y como en el otro lado Japón, China, y no sé si lo quieren hacer así, como dividirlo. Es lo que he leído, no sé si estás enterado de eso o algo, Mm. Oscar. Así es, así es. Ujú, Justo el año pasado era diferente, el año pasado era como la ujú, europea, ¿vale? Era la fase de grupos, ¿no? 4 equipos en cada grupo, ¿vale? Y ujú, luego pues lo típico, octavos, cuartos, tal. Este año son 12 equipos de Oriente Medio, como has dicho, Cristiano, Benzema, el Al Hilal, el Etihad, todos estos, ¿no? Y en ujú, el otro lado, que somos los nuestros, ujú, pues ahí está el Johor, está el Buriram, está el Kawasaki que eliminó a Cristiano Ronaldo en cuartos, ujú. todos estos, ¿sabes? Contra los que jugamos nosotros, el Pohang Steelers.
Y entonces tú ahí, los 4 de cada grupo eliminan, los 4 últimos eliminan y los otros 8 a 16 outs, Ah, ¿sabes? pues, o sea, tipo formato como el de O Champions sea, perdón, ahora, octavos, solo que han octavos, hecho sí, como eso dos. es, Ah, eso muy es. bien, muy bien. Y Perdón, otra cosa que octavos, te quiero pasan a preguntar. octavos y ahí en Sí. octavos luego ya es como lo de siempre. Octavos, cuartos, semis y final. Habrá que ponerle el ojo a la Liga de Campeones Asiática. Te quiero preguntar Sí, yo, ya otra cosa, Oscar, ya centrándonos más en el Johor. El Spanish Johor, vamos a decir, porque es que sois varios allí. ¿Cómo es eso de que de repente, ¡pum! Un montón de españoles allí en el equipo. Supongo que también tendréis ahí vuestra comandita y tal, todos los españoles. No sé, cuéntanos un poco. sí, al final nuestro director deportivo es español y bueno, el primer año nos trajo a Jordi Amat, a Juan Muñiz, a Nacho Insa y a mí para allá. Bueno, Nacho Insa ya llevaba tiempo, pero nos juntamos y 4 españoles, ¿no? Y bueno, pues el equipo empezó a tener nombre y a coger nombre. Y no por nosotros, sino porque ya estaban siendo Ujú. campeones más a menudo y demás. Y este año, pues bueno, a través de los españoles han venido más, porque Kiko ha hablado con ellos y tal, han aceptado, han venido para acá. Y tú fíjate, se han juntado jugadores como José Rodríguez, como Samu Castillejo, Jonathan Viera, Roque Ujú. Mesa, jugadorazos que han jugado en Primera División. Y nada, súper súper ilusionado porque al final está jugando con gente muy de nivel. ¿Qué te parece, Borja? Eso le iba a decir, que, a ver, al final tú ya llevas muchos años ya en esto, ¿no? Pero ¿qué siente un chaval de barrio como eres tú, que te has criado en Parla, que ha jugado en el Parla, en el Lugo Fuenlabrada, en el Alcorcón? Pues joder, estar con jugadores como Samu, ¿no? Que ha estado en todo un en todo un Milán, no un Inter, en todo Sí, un sí. Milán o en el Málaga, en el Villarreal, el propio Roque Mesa en el Sevilla, Valladolid, Las Palmas. Al final, bueno, pues son estrellas que ha tenido el fútbol español, ¿no? Sí, 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 lo que tú dices. Al final, en las concentraciones incluso estoy comiendo con ellos, te cuentan anécdotas y tal, y tú dices, es que no te lo crees, porque al final los has tenido en Cromo, los has tenido en la Play, siempre has soñado con jugar con ellos. Y los tengo ahí ahora de compañeros que es que no te lo crees, ¿sabes? Tú te pones en tu piel y tú dices, esto no es realidad, no me está pasando. Te pellizcas y todo, no sé, ¿sabes? Al final también GC, tú fíjate, GC la carrera que ha tenido, Champions y de todo con el Madrid. PSG, una carrera increíble. Jonathan Viera también, Roque Mesa, tú mismo lo has dicho. Y Jordi Amat también ha tenido un carrerón. Es que no sabes tenéis, nunca, tenéis un equipo de jugones, por lo que dices, es un equipo de, pero vamos. de jugones, de verdad. Y al final, porque hemos tenido mala suerte en Champions, no merecimos perder como lo hicimos, que fue 1-0 en casa, ¿sabes? En octavos. Con el equipo que tenemos, podíamos haber competido hasta en Arabia. Porque esto no os lo he contado, pero luego cuando tú llegas a cuartos ya es un partido. A partir de cuartos ya viaja todo el mundo a Arabia y en Arabia se juega cuartos, semis y final, un partido cada eliminatoria. O sea, se hace Una ¿Sabes? como final a lo 8. que se suele hacer. ¿El qué, Borja? Una final a 8. Una Sí, final a una 8. Exacto, final, sí, eso es. así es. Así es. Entonces ahí es donde podíamos haber competido también, porque como es una final, ¿sabes? Por mucho que esté Cristiano o Ujú. el otro, tenemos un equipo de jugones y es a partido único. Ahí, ¿sabes? Es cara a cara. No es juegas en casa y juegas fuera, es un partido, 90 minutos. Y eso se nota, ¿no? Por el tema de vuestra afición y tal, Oscar, vosotros decís, ostras, ahora ya aquí sin... Hombre, a lo mejor viajarán, supongo, pero claro, no es lo mismo, ¿no? Claro, 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 no. Al final ellos viajan porque nuestra afición es muy futbolera, ¿sabes? Es la más grande de Malasia y se nota, claro que se nota. Siempre que hemos jugado fuera la hemos notado. Cuando hemos jugado este año, creo que 2 veces en China, una en Corea y la otra me saldrá. En Australia, perdón, eso. Y la verdad que bien, la hemos notado siempre y súper cerca de nosotros. ¿Hasta Australia os hacen ir? O sea, Australia tenéis que ir sí o sí, ¿no es Australia que a lo mejor Sí, juega? No, hola, no lo sabía eso sí, yo. hasta Sydney, hasta Australia, sí, sí, sí. Sí, Ostras, sí. porque ellos se cambiaron a la sede Claro, de cambiaron a la Oceanía. OFC, no, la AFC, es AFC, eso. AFC, eso es, Pasaron de la y sede de Oceanía claro. a la de Asia, pero a lo mejor muchas veces cuando ocurre eso les obligan a un campo neutral Pero bueno, Claro. entonces también eres un jugador viajado, por así decirlo, porque No, la verdad que tienes es que que... os tenéis que meter unas palizas, Oscar. Hablamos aquí de Sí, Europa cuando a sí. lo mejor toca ir a Belgrado, entre comillas, pero ahí Mm. os tenéis que meter unas palizas muy serias, ¿eh? Sí, sí, aquí hay palizas, aquí hay palizas. Igual de pues un día entero casi viajando, ¿sabes? Igual 8 horas de avión y luego 5 autobús, Ah, cosas así, ¿sabes? qué ¿Y cómo barbaridad. se lleva? O bueno, la llevas porque al final vas con gente española y tal, te pones ahí tus series o tus películas, se lleva bien, ¿sabes? Es duro, pero se lleva bien.
Joder, la verdad es que es toda una experiencia la que nos estás contando con el Johor. Borja, no sé si le quieres preguntar algo más sobre su etapa en el Johor. Bueno, tema familia, ¿no? Si han ido allí a verte o si no ha sido posible o cómo Sí, siguen sí, tus partidos. el club nos facilita 4 vuelos para la familia, ¿sabes? Y bueno, yo vivo con mi novia y bueno, a través de eso, de los otros 2 vuelos se los he dado a mis padres, han venido a verme, mis padres y mi hermano. Y sí, la verdad que sí. Lo que no han visto todavía es jugar allí, porque bueno, cuando han venido ellos está pillado en Navidad o en cualquier otro tipo de situación en la que mis padres trabajaban o tal, ¿sabes? Y yo no libraba, perdón. Sí. Entonces, bueno, pues al final ellos súper bien, porque se pensaban que eso era, pues lo que parece, ¿no? Una jungla o cosas así, o Ujú. gente muy diferente a nosotros, ¿sabes? Y luego vas para allá y ves que es todo muy parecido a lo nuestro, menos la cultura, la comida y demás. Pero bueno, si tú quieres comer como una persona sana, rollo pollo, pasta, Ujú. arroz, pescado, lo tienes, ¿sabes? O sea que al final no es tan diferente a lo nuestro. Yo te quiero preguntar una última de fútbol antes de entrar más en tu etapa más, cómo es la vida allí en Malasia, etcétera. Mm, Que no te lo hemos preguntado, Borja, que estamos aquí en la Federación de Fútbol de Madrid, estamos desde el Ernesto Cotorruelo. Yo te quería mm. preguntar, Oscar, si te llamó la madrileña, la selección madrileña, si llegaste a competir con ellos o competiste contra ellos, o yo te quería preguntar por eso. Pues no, la verdad que nunca llegué a ser llamado o competir contra ellos, la verdad. Nunca Pero me salió la Cotorruelo lo has oportunidad. pisado, ¿no? Cotorruelo has estado aquí, ¿no? ¿O no? Sí, 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 eso sí, eso sí. Sí, he jugado contra algún equipo de allí, algún equipo del Atleti, ¿no? Y sí, eso sí lo he pisado. Lo he Pues pisado. se perdieron A un ver. talento, ¿Borja? Sí, sí, totalmente, Va a haber totalmente. que decirle algo al director, a Rodri y a Fidalgo Los y directores compañía. deportivos y seleccionadores de aquella época no iban mucho por Alcorcón, ¿eh? Ya ves, No, ya. no. Borja, no sé si le quieres preguntar algo más. No, pues simplemente cómo se siente ahora mismo Oscar si mira atrás, si echa la vista atrás, lo que ha conseguido, porque ha jugado en Segunda de España, está jugando la Champions de Asia, juega con grandes talentos en su equipo, se ha enfrentado a grandes talentos también. Mm. Eh, no sé, si miras a ese niño que empezaba a dar sus primeras patadas al balón, ¿qué le dirías? Mira lo que hemos conseguido, ¿no? Sí, lo que tú dices. Al final, yo todavía, de hecho, mis padres me lo dicen que siguen sin creer dónde estoy, porque al final es verdad. Yo jugaba en el Alcorcón y no jugabas con esa meta de ser, digo con 15 años más o menos, que no juegas con la meta de ser profesional, que lo veías tan lejos que tú decías, eso está muy lejos para mí, no sabes, es muy difícil llegar ahí. Y luego, pues bueno, van surgiendo cosas y tal, y al final, pues tienes la suerte de cumplir tu sueño, de llegar a ser el futbolista profesional. Y lo que os digo, que hay a veces que estoy que no me lo creo, que estoy con jugadores y eso que los considero y me consideran amigo, y no te lo crees, no te lo crees, la verdad. Jolín, qué guay. Yo la verdad es que Johor aquí lo conocíamos, bueno, lo hemos empezado a conocer en los últimos años porque si no me equivoco, Guiza también jugó ayer en Malasia, pero no sé si Mm. fue en el Johor o en otro equipo, pero sé que estuvo allí también, ¿no? Sí, sí. Aquí estuvo, aquí estuvo. Aquí O sea, estuvo. fíjate, así que el Johor va calando poco a poco y va a haber que ponerle, Borja, hay que poner la antena, Para ver la Liga, Sí, la sí, Superliga Asiática, la Champions League Asiática, quiero decir, y y estar la con Liga el Johor a Malaya tope, también, que además le vemos con la equipación. no, no, y está chula, está chula, Sí. Como el Barça, el Eibar, ¿no? El Huesca, un Mm. color ahí La verdad es que está, blaugrana. sí. La verdad es Sí, que sí. está. Nosotros lo agradecemos, Oscar, porque, jolín, que al fin y al cabo os ofrecéis a esto, que os pongáis la camiseta donde estáis ahora mismo, la verdad es que se Mm. agradece un montón. Y yo ya Sí, quiero enterrar. al final es para que veáis el escudo un poco y la camiseta local que tenemos. La Sí. de, la de fuera de casa es blanca como el Real Madrid Ujú. y la de casa es como el Barça. Así Bueno, que, ¿sabes? Estas son nuestras equipaciones. para aceptar a los dos públicos, ¿no? A ver si Sí, se sí, sí, animan. sí, sí. Oscar, Así que. nosotros ya queremos entrar un poquito más en el terreno personal de cómo estás allí en Malasia, cómo estás viviendo tu día a día, cómo vive un día a día un jugador del Johor allí. Bueno, pues mira, al final lo que os he dicho antes, cuando me costó adaptarme, pero lo que es el día a día, allí somos como os he dicho, jugadores del Madrid o del Barça, ¿no? Entonces cuando vas por la calle, perdón, a la mínima nos piden fotos, tienes que estar ahí siempre como muy, muy cercano con la gente, que bueno, lo somos porque al final allí los fans son súper cercanos a nosotros, ¿no? Y bueno, ya os digo, que vayas donde vayas te reconocen.
y lo que es el día a día de comer, os he dicho, es todo sano y todo igual, comes igual que Ujú. aquí sano, ¿vale? Lo que pasa es que allí la cultura es musulmana y, por ejemplo, aquí echas de menos cosas como el jamón, como yo qué sé qué deciros, ¿sabes? Hay cosas como Sí, eso. sí, La sí. cultura musulmana es diferente. Pero luego, por lo demás, todo bien. La verdad, la zona donde vivimos también está muy bien. Es una zona, como por así decirlo, allí de lujo buena, al lado cerca del estadio. Y vivimos muy bien, la verdad, muy bien. La comida callejera mejor, ¿no? ¿no? Las medidas higiénicas son un poco complicadillas por allí, La ¿no? comida callejera, ellos son muy de picante y, por ejemplo, a mí no me gusta el picante. A la gente que le gusta el picante, no pasa nada. Pero para mí, por ejemplo, yo no puedo comer picante. No me gusta. ¿Qué es lo más típico de allí de Malasia, así para comer? Que siempre nos gusta preguntaros Ah, por la ah, gastronomía, los madrileños. sí, allí se llama nasi goreng, que es un arroz frito que hacen ellos, que Ujú. puede ser con pollo, con, pues yo qué sé, con distintos tipos de, ¿no? Como pollo, como pescado, no sé. Es como un arroz frito que te ponen, que Ujú. vale como unos 2 euros más o menos allí, y esa es la comida típica de allí. Joder. Borja, ¿alguna cosa más? No, quería acordarme de algún establecimiento que tenemos aquí en España de comida asiática y, claro, al final, típico Sí, el bol arroz es con muy un poquito típico de de arroz, Asia, sí. con algún ingrediente Mm. y, bueno, pues eso también llega a Europa, digamos. Sí, 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 así es. Oscar, más cosas de allí de Malasia. ¿Qué nos aconsejas? Porque, a ver, yo siempre tengo en la cabeza de que Malasia las Torres Petronas y son tan grandes como dicen. Mm. Bueno, cosa aconsejo, nada, a ver, Malasia, las Torres, sí, tú vas allá a Kuala Lumpur, que es la capital de allí, Ujú. y la verdad que es una ciudad pues como aquí Madrid, como aquí Barcelona, ¿sabes? Como ciudades de aquí, es una ciudad grande. Johor, por ejemplo, donde estamos nosotros, es más rollo ciudad chiquitita, Ujú. no sé cómo deciros, Getafe, algo así, Vallecas, ¿vale? Ujú. Y nada, ¿qué os aconsejo? Malasia tiene unas islas muy bonitas, la ciudad también es increíble, la cultura, si queréis conocer una cultura diferente, tenéis que viajar ahí. Y nada, la verdad que os gustaría. Todos estos países asiáticos hay que conocerlos, ¿eh? Por lo menos una vez en la vida. Sí, de hecho, estuvo un amigo mío allí en Malasia y dijo que le encantó, que iba a ir a Tailandia o a Vietnam primero y eligió en Malasia y dice que no se Mm. arrepiente, que la verdad es que es un país excepcional, Oscar. Sí, sí, sí. Cada país tiene su cultura, pero aquí todos los países, yo he estado en muchos ya de aquí, de aquí, y la verdad que os gustarían todos, seguro. Borja, ¿qué le podemos preguntar No, más? No sé si nos dejamos algo en el saber tintero. cómo es el día a día de Oscar por allí, porque al final, bueno, es una vida de profesional, ¿no? Entrenar, jugar, viajar y creo que para el ocio pues le quedará poco tiempo, pero un día normal en tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestas, que siempre nos gusta preguntarlo. Sí, mira, ya al final estoy viendo con mi novia y pues bueno, yo la verdad, allí son 6 horas más, ¿vale? Que en España. Ujú. Entonces, bueno, pues yo allí, por ejemplo, entrenamos a las 5:30 de la tarde. Perdón. 5:30 de la tarde, por la mañana me levanto, lo típico. Estoy un poco con mi novia, que ya viene de entrenar, y comemos. Me echo un rato la siesta y me voy a entrenar. A las 5:30 hasta las 8:30, 9 que llego. 10 de la noche como muy tarde. Y luego ya ahí, pues eso, ves un poquito la tele con tu novia, ya se duerme. Y yo Ujú. luego me echo una play con mis amigos, o me pongo una película, una serie, lo que sea. Y ese es O un sea, poco el día a día de allí. o ¿Y sea que cómo es allí eso vais como al de entrenar revés, por ¿no? la Por así tarde? decirlo, ¿no? Sí, al Aquí final allí entrenáis como por la son seis mañana, pero horas, allí... sí, sí, como son 6 horas más allí, que aquí serían las 10:30 cuando Ujú. entrenamos, allí son las 4:30, 5:30, depende del cambio de hora de España, a veces son 6 horas o 7 horas, ¿no? Ujú. Pues allí entrenamos a las 5:30 siempre por la tarde, porque uno, el calor por la mañana es inviable, de verdad que no os hacéis una idea del calor que hace allí, una locura. Y a las 5:30 ya, pues estás media hora de sol y a las 6 se va el sol. Ujú. Y ya pues entrenas anocheciendo prácticamente, que ya el sol disminuye. Jolín. Mm. Borja, ¿qué más le podemos decir? Yo sé que Borja lo tenemos ahí abajo, que tiene un poquito de prisa, pero, pero Borja, no sé si quieres decir alguna cosa más. No, ha dicho que su novia también entrena, no sé si entrena de gimnasio o de que también juega al fútbol, que podría ser. No, 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 ella hace CrossFit, normal, normal, hace Ah, gimnasio, poco más, poco más. Tú, Borja, ya querías preguntar a ver si teníamos una madrileña por el fútbol también, ¿no? claro, Tenemos una claro. jugadora de fútbol por ahí. Mm. Bueno, Imagínate una pareja de novios que joder, ambos la son verdad es que estaría futbolistas guay, ¿eh? y que bueno, con la oportunidad tuya, pues ella decide irse contigo a Malasia. ¿Te costó mucho convencerla o no? Bueno, un poco. Al final ella deja también toda su Claro. vida aquí, ¿sabes? Pero bueno, creo que allí también tenemos una buena vida y, pues eso también le hizo un poco venirse conmigo, ¿sabes? Por no dejarme tampoco solo, que allí estoy muy lejos, ¿sabes? Y esas relaciones a veces cuestan mantenerse.
¿Y allí ha habido algún momento en el que hayas tenido que compartir vivienda con compañeros o directamente solo desde el principio? No. Tú allí, según llegué yo allí, nos pusieron un hotel 10-15 días hasta que encuentras vivienda y ya luego a tu casa. Jolín, la verdad es que mola mucho eso de un trato a cuerpo de rey, así por así decirlo, nada más llegar yo creo que se agradece eso, ¿no, Óscar? Sí, se agradece bastante, la verdad. Porque uno, no es fácil irte allí solo, ¿sabes? Ujú, Y dos, que cuando encuentras tu casa ya tienes esa tranquilidad, ¿no? Y estabilidad económica, por así decirlo. ujú. Qué guay. Mm. Borja, ¿alguna cosa más? ¿Nos dejamos el tintero? Lo que sueles preguntarle, ¿no? Que qué consejo le daría a un jugador o incluso jugadora que tenga una oferta pues de uno de estos países exóticos y que tenga esa reticencia, ¿no? A moverse de su zona de confort. Tú, bueno, ya eres un experto, llevas 2 años y medio fuera de España, más el medio año que estuviste en Cartagena ya fuera de Madrid, no sé qué consejo le darías. Bueno, a ver, al final no es lo mismo salir fuera de tu zona de confort, por así decirlo, en el mismo país, que irte ya tan lejos, ¿no? Mi consejo es bueno, que valoren bien dónde van. Luego, si hay gente de su mismo país o muy parecido, ¿no? Por ejemplo, en mi equipo también habían brasileños que también puedes entenderte un poco más que no el inglés, ¿no? Pues los malayos allí, Ujú. por ejemplo, hablan inglés con nosotros, se comunican en inglés. ¿Sabes? Que esa es otra, imaginaros para aprender inglés, porque allí iba yo un poco como a cero, Sí. lo que sabías del colegio y tal. Y ya gracias a todo estos 2 años y medio, pues he aprendido y puedo defenderme con ellos. Mi consejo es también eso, que al final también puedes aprender un idioma, ¿sabes? Que eso es el hablarlo, porque al final lo que estudias no es lo mismo que lo que estás día a día hablándolo. Y nada, y sobre todo disfrutarlo, porque se hace muy duro estar tan lejos, pero cuando lo disfrutas, ¿sabes? Se agradece. Cuando lo disfrutas, se agradece. Borja, quédate con esa, ¿eh? Mm. Sí, Así sí, ahí, el que... titular. El El titular. titular. Bueno, la verdad, Óscar, Bueno, yo en primer lugar, bueno, te quiero agradecer que hayas tenido un ratito con nosotros, que al fin y al cabo no es tan complicado, que sobre todo los madrileños al fin y al cabo que estáis por allí, siempre decís, oye, yo también me gustaría salir y tal, y de verdad que se te agradece mucho, Óscar, el ratito que has tenido, que sé que tienes una vida bastante ajetreada y al final hayas podido sacar un rato para estar con nosotros, Óscar. nada, agradecido y cuando queráis otra, pues me llamáis y os cuento lo que haga falta. Bueno, Borja, una semana más, muchas gracias, ¿eh? Nada, gracias a ti y nada, Oscar, cuando estés por España, en Cotorruelo nos puedes Aquí en encontrar Cotorrelo y estamos, cuando nada, quieras pasas. a Vale, disfrutar mucho, disfruta mucho de Malasia, de la Liga Malaya, de la Champions de Asia y bueno, ojalá que en unos años puedas volver a España y sobre todo estar en la élite del fútbol español porque lo mereces y bueno, has demostrado tener calidad para ello. Que no puede ser en primera, que mínimo sea en la Liga Hypermotion, como me gusta decir, la Liga de las hipertensiones, que cómo está esta temporada. vale. Pues muchísimas gracias, chicos, por todo, ¿eh? Bueno, pues este es Óscar Arribas, jugador del Johor, que ha estado con nosotros aquí en Madrileños por el Fútbol. Así que nada, una semana más. Borja Casado, muchas gracias. Gracias a ti, Gauri. Muchas gracias, Óscar Arriba, de verdad, que te vaya A muy, muy bien, vosotros, a ¿eh? vosotros, chicos. Y la semana que viene nos vemos aquí en Madrileños por el Fútbol, ya lo sabéis, en el canal oficial de la Real Federación de Fútbol de Madrid, en RF Play. Así que paséis una feliz semana y hasta otra. Adiós.